unos días fuera por ahí, era necesario. eh, y estaba bien deseoso de estar aquí. De verdad que yo no sé si es que yo tengo una adicción a estar aquí con ustedes, que me hacen falta, lo echo de menos. Pero es así. Ya necesitaba estar con ustedes y verles y poder compartir la palabra del Señor. Yo le voy a invitar que estemos en pies. ¿Ven? Vamos a invitar a nuestra hermana Yensalí, que ya va a hacer la lectura de la palabra del Señor en Isaías 43, del 1 al 7. Y dice así: pero ahora, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar, porque eres precioso a mis ojos y digno de honra. Yo te amo. A cambio de ti entregaré pueblos, a cambio de tu vida entregaré naciones. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra, esta palabra profética que ha sido hoy proclamada. Hoy recibimos, Señor, esta palabra. La ponemos y la recibimos en nuestro corazón y sabemos que a través de entenderla, comprenderla, seremos edificados, formados y transformados. Gracias porque Espíritu Santo, tú eres quien haces esa obra en nosotros. Amén. Puede tomar su lugar. El tema de esta predicación basada en Isaías 43, 1 al 7 es profundizando en el conocimiento de mi Dios. Repita conmigo, profundizando. Yo como que no les escucho. ¿Ustedes necesitan café? ¿Tomaste café? Pues cuando consiga el suyo me trae uno. Volvemos. Ya conmigo, profundizando en el conocimiento de mi Dios. Y está con la intención afirmada de profundizar en el conocimiento de quién, de mi Dios. Ya conmigo, yo tengo a Dios. Él es mi Dios. Muy importante eso. Basado en Isaías 43, versículo 1 al 7. Entender Isaías conlleva tener un contexto muy claro, ¿verdad? De por qué Isaías está hablando esas cosas. Siempre les digo que cuando uno va a estudiar la escritura, hay una dinámica que se está dando. Hay uno que habla y hay uno que escucha. Hay un parlante y hay un oyente. ¿Sí? Parlante y oyente. Y eso es vital entenderlo. Dios está hablando porque Isaías es un profeta. Es un profeta, un hombre llamado a hablar y a dirigir no solamente a un pueblo, sino al rey en aquel tiempo, a los gobernantes de la época, en caso del pueblo de Israel.
De hecho, Isaías está profetizando y hablando de parte de Dios en un tiempo donde se avecina unos eventos difíciles para el país. Isaías está profetizando y hablando de que viene un tiempo difícil. Cuando estamos hablando del capítulo 43, ya Isaías está hablando, trayendo un mensaje de esperanza. Pero ya había hecho las advertencias de lo que venía. ¿Sabe? Había unas luchas políticas, unas luchas sociales, religiosas en Israel. Había amenazas de invasiones de imperios. El imperio, en aquel tiempo había unas luchas entre unos poderes imperiales, que estaban los sirios, los asirios, y estaba también ahí Egipto. Eran Egipto en el sur y en el mediano oriente está los sirios y un poco más arriba están los asirios. Eran potencias mundiales que están tomando control, están conquistando. ¿Sabe? Usted tiene que ver que está en un escenario de conquista, de batalla, hay lucha, hay sangre. Algo que ocurría en aquellos tiempos cuando los ejércitos invadían los pueblos. Ellos algo que hacían era que le pegaban fuego a las ciudades. Bien, le pegaban fuego, los quemaban. A los que vivían ahí los buscaban matarlos a todos los que pudiesen, fueran si habían niños, los niños se iban algunos se los llevaban, pero muchos, habían mujeres embarazadas, lamentablemente les abrían el vientre y les sacaban los hijos. Así era. O sea, nosotros no tenemos idea de lo tétrico que era eso, ¿sabes? Era un derramamiento de sangre atroz. Había violaciones. Los invasores buscaban a las jóvenes y las violaban para que quedaran embarazadas y entonces comenzaran a establecer un nuevo régimen, una nueva raza mezclada. Así que de esa manera buscaban borrar la historia de esa gente. ¿Okay? Luego de que quemaban, ellos venían y llenaban de tierra y cubrían de tierra todas las ruinas, y sobre esas ruinas construían una nueva ciudad, una nueva cultura, una nueva arquitectura que representaba el poder del imperio. En medio de esa situación, Israel está sufriendo la crisis de esa amenaza. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que Israel tenía que estar tomando decisiones. ¿En quién iba a confiar? ¿En el imperio? ¿En cuál de ellos iba a hacer alianza para buscar protección? ¿O en Dios? Y ahí es donde entra la realidad del verdadero conflicto del ser humano. Israel estaba dividido. Usted sabe que la historia de Israel, en aquel momento de la historia, se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. Eso ustedes lo entienden. El reino del norte estaban 10 tribus, en el reino del sur habían 2 tribus. En el sur era donde estaba el templo, era Judá, y el norte era Israel, que luego sería Samaria. Y siendo que estaban divididos, estaban haciendo alianzas con los reyes de aquellos tiempos, con los imperios. Curiosamente, el reino del norte estaba buscando alianzas con Egipto y con Siria. El reino del sur, era Judá, estaba buscando hacer las paces, porque sabía que el reino asirio parecía como que era el más fuerte y el que estaba avanzando más, y trató de hacer alianzas con los asirios. Y por eso que en la historia, vamos a ver luego en la historia, que se retrasa la invasión o la destrucción de lo que es el reino del sur. ¿Por qué? Porque los asirios, que eran el ejército más poderoso en aquel momento que estaba avanzando, pues terminó invadiendo el norte, las 10 tribus, y como que dijo, el sur había hecho un pacto político
con los asirios y le dieron break, como dicen. Sin embargo, luego de que pasaron más de 100 años, vinieron los babilonios y como ellos habían hecho alianza con los asirios, los vieron como enemigos y vinieron y invadieron finalmente para allá, para el 520, el siglo VI antes de Cristo. Siempre tengo, fue en el 722 en el norte y creo que en el 586 en el sur, donde hay la última invasión y ahí donde se pierde, se destruye el templo, ocurre Nabucodonosor, las historias que ustedes conocen de Nabucodonosor, que son exiliados, entonces un grupo de la gente más prominente de Israel es llevada a Babilonia. Aquí Isaías está profetizando sobre esto que va a ocurrir antes de que ocurra. Isaías está viendo el conflicto y está interpretando la historia. Importante. Cuando usted vaya a leer Isaías, es todo un escenario bastante complicado. Por eso que usted no puede ir a Isaías y abrir Isaías y empezar ahí, déjame ver qué significa esto. No, hay que ir un poco más allá. Hay unos eventos que están ocurriendo y para eso me tomo el momento de explicarles. ¿Sabe? Es complicado, pero no tan complicado si lo podemos ver con la realidad que hoy en día vivimos. Estamos constantemente en una lucha que política, social, espiritual. Cuando digo religiosa, espiritual. Es una batalla todos los días. Esto no ha cambiado nada. Esto sigue igual. Y todo tiene que ver a quién tú le vas a servir. En quién tú vas a confiar en medio de la realidad humana en la que estamos viviendo. ¿Están conmigo? La realidad del mundo no ha cambiado. Es la lucha de poder. Es una lucha de poder. Ahora, ¿a quién tú le adjudicas el poder mayor? En ese es que tú confías. Nosotros confiamos en el Dios nuestro a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante establecerlo. Pero hay algo que se convierte en un enemigo de profundizar, porque estamos hablando de un tema que es profundizando en el conocimiento de mi Dios. Hay unos distractores, diga conmigo, distractores que evitan en que tú te puedas profundizar. ¿Ah? El enemigo mayor que evita que podamos profundizar en algo es la distracción. De hecho, la Real Academia de la Lengua Española define distracción como la desviación de la atención en algo. Se utilizan asuntos sensacionalistas como distracción del verdadero problema. Así que la palabra distracción es aquello que va a evitar el que tú te enfoques en la solución real. ¿Ok? Y de eso estamos llenos. ¿Cuántas veces usted, cuando tiene que resolver un problema, busca distraerse en otra cosa por no tratar de enfrentar el problema? ¿Cierto? Déjame hacer algo para retardar, enfrentar el problema. El problema de esto es que se convierte en una costumbre, en una práctica. Y a veces dejamos las cosas a un lado que tenemos que enfrentar y nos entretenemos. De eso, la otra definición para distracción es entretenimiento. Ahora, habiéndole definido esto, ¿qué va a usar Satanás? Si tengo que definir así, o el Satán, o Satanás, o el diablo, que se lo para distraerte. ¿Qué va a usar él? Te voy a decirlo, entretenimiento. Usted no se va a dar cuenta. Yo estos días, yo estaba hablando con Emi. Tuve todo, yo creo que todo estos días de descanso, pero siempre hablando, discerniendo los tiempos. De repente aparece en el mundo algo. Acabamos de salir de las elecciones y aparece entretenimiento. De hecho, una de las cosas que yo he aprendido es que Satanás, para entretenerte, se viste de la cultura
para que tú te entretengas. Sí. Y Satanás es el mismo vestido de ángel. Se puede vestir de ángel y sigue siendo ¿qué? El diablo. Se puede vestir de bomba y es el diablo. Se puede vestir de como se vista y es ¿qué? El diablo. Y en estos días yo he visto un entretenimiento en un nuevo álbum de alguien que ustedes conocen. Y yo le decía, yo le dije a Emi, vamos a sentarnos a estudiar este asunto. ¿Ah? Este fenómeno. Porque yo veo a todo el mundo. Yo, pero qué hipocresía vivimos nosotros. El diablo ahora toca plena y canta música salsa. Y ahora estamos locos. Porque, ay, mira, cambió. Pero cuando yo me siento, yo le digo, vamos a ver, vamos, porque yo no soy de los que hablo por hablar. Yo me siento y digo, déjame sentarme a ver esto. Y cómo aún cristianos se atreven a utilizar esta dinámica, este fenómeno para traer, oh, wow, mira, la puertorriqueñidad y todo esto. Esto es la hipocresía más grande que yo puedo ver. Porque cuánta gente de nuestro país andan trabajando el tema de la puertorriqueñidad, desde los valores años y años y años, y vemos hasta mi amigo José Vega, Remy, tocando plena y cantando para los niños y mantener la cultura, y a él no le hacen caso, pero viene Satanás. ¿Me sigue? ¿Es o no es? Y se viste de lo que sea. Y a mí me da curiosidad. Yo me río, lloro, pero es que vivimos. Entonces, los creyentes caemos en la enredada de irnos por y viendo el supuesto documental de la gentrificación. Siempre empezaba a hablar, ¿verdad?, con los términos, la gentrificación de los norteamericanos, que llegará el momento en que irás a un lugar y solamente hablarán inglés. Yo me senté y lo vi. Ya leí un par de cosas no, porque en el documental, si no lo ha visto, no, que vea, pero yo me quedo así, yo digo, que yo veo el relevo como si, yo pienso que voy a ver un proyecto grandioso, y cuando yo veo eso, digo, que el inglés está sustituyendo el español, pero sé que en este país casi en las casas, ya los jóvenes hablan todos inglés. ¿Es o no es? Y no tiene que ver con el inglés. No tiene que ver. Porque que en la escena no, que no puedes pagar con dinero, ya tienes que pagar con ATH. Pero eso no es nuevo. Y me preocupa, ¿sabe por qué? Porque hasta veo gente diciendo, ¿y qué está haciendo la iglesia? Yo veo posts de gente, ¿qué está haciendo la iglesia para que eso no pase? Bueno, la iglesia tiene que hablar esto que estamos hablando, de que no nos entretengamos en lo incorrecto y nos enfoquemos en seguir proclamando ¿qué? El evangelio de esperanza que transforma al individuo, que no importa si es en inglés o en español o en francés. Yo en estos días estuve viajando por ahí, por esas islas, y vi la globalización. Pero en todo lugar, y iba a un sitio y yo veía gente parecida a mí, pero no hablaban mi idioma. Pero tuve que buscar la manera de entendernos con ellos. Vivimos un mundo globalizado. No aceptamos dinero norteamericano. Aceptamos, pues aceptamos ATH porque es el medio más seguro que le hagan el cambio, o la tarjeta de crédito. O sea, yo vi todo este escenario en una realidad y yo digo, ¿dónde estamos? Estamos despertando fulano sacó, él no vive ni aquí, vive por allá a los que critica. O sea, la hipocresía más grande. Entonces vemos cómo ponemos en un pedestal el sistema
que lo que promueve es capturar tu atención para hacerte escuchar todas las atrocidades que se cantan ahí. Que yo sé que muchos de aquí la escuchan, pero el Señor los está sacando de ahí. Amén. Porque es así. Porque, ¿y por qué los que no lo están? Porque yo los he orientado, ¿cierto? Le digo, mira, vamos a ver esto. Vamos a ver, porque usted tiene que orientarse y permitir que sea el Señor el que llene su mente y no sea entretenido para caer en un barranco de perdición. Y a mí me dolía en el alma. Yo le decía, yo estaba como con un dolor hasta en el estómago. Me dolía. Y yo decía, ¿por qué me pasa esto? Y me tiraba a orar, Señor, ten misericordia de nosotros. Yo no tengo problema con las cosas que están saliendo, pero tenemos que ser un pueblo que discierne los tiempos y que está despierto a no ser entretenido. Y porque se come la manzana y se tragan el veneno. Esa es la realidad, hermano. Es la realidad. Pero para que yo poder estar al día tengo que usar la música o la tendencia para llamar la atención. Yo digo, ¿cómo es posible? Y lo he visto hasta compañeros, amigos, que dicen, hay que entrar en el discurso de... ¿Usted cree que a esa gente que hizo esa producción le importa eso? Ellos lo que saben es lo que ellos son parte de la misma agenda. Que tenemos que dialogar, pero si nuestro problema, hermanos, de distracción es que muchas veces nosotros mismos, no es nadie de afuera, nosotros somos los que estamos abandonando el país. ¿Es o no es? Nosotros somos a nadie nos está invadiendo. A nosotros no está invadiendo nadie. Nosotros estamos abandonando los principios nuestros. ¿Es o no es? ¿Qué hace? Yo escucho, y aquí mismo lo he escuchado. Ay, hijo, vete a trabajar a Estados Unidos para que te vaya mejor. O váyase a estudiar para Estados Unidos para que se vaya mejor. Eso lo hacemos nosotros. Ven, poner la casa. ¿Cuántos no se abandonaron las casas? Aquí se fueron para Estados Unidos. ¿Y quiénes la están comprando? Pues viene una persona que ve este país, que no es de aquí, que lo ve bonito, lo ve maravilloso, le da valor lo que usted no le da valor. Y entonces dice, pues yo lo voy a comprar. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Va a impedir que esa persona lo haga? Si lo mismo lo estamos haciendo nosotros en Tampa. Lo estamos haciendo ahora mismo. ¿Cuántas veces tú vas a toda la Florida y todo el mundo, están todos los puertorriqueños metidos allá? Pues usted va en la misma escena de ese documental, pero en Tampa, pero hablando español. Que va el norteamericano y todo el mundo habla español. Y dice, ¿alguien que habla inglés aquí? Para que lo atienda. ¿Es o no es? Es lo mismo. Ahora, y eso crea una distracción. A ponernos a pensar o polarizarnos y crear una actitud en contra de cierto perfil de gente cuando somos llamados a ser un solo pueblo. Amén. Usted quiere ser boricua, valore lo que Dios le ha dado como tierra. Yo no nací aquí, pero soy de aquí. Soy un boricua, nacido fuera de Puerto Rico, pero valoro mi tierra. Y mi tierra la defiendo, pero quien tiene que defender la tierra somos los que vivimos en ella y hablar lindo de ella. Porque mire, yo he viajado a muchos lugares y donde quiera ir el mismo problema, porque somos seres humanos. Lo que falta es gente que valore y tenga el corazón de Cristo, donde tú le das valor a lo que tienes porque el valor de las cosas se la damos ¿quiénes? Nosotros. Dele valor, ame lo que Dios le ha dado, protéjalo, cuídelo y diga, esto me lo dio el Señor, lo voy a cuidar como para el Señor, para que le glorifique. ¿Dicen amén? Así. Yo le estoy dando las herramientas para discernir, para que no sea arrastrado, que no sea una estadística más, que sea gente que piensa, que sea gente que analiza. Vaya y busque, investigue, pero no se deje arrastrar por las corrientes de este sistema.
Porque eso no nos permite a nosotros profundizar en el Dios que tenemos, en el plan perfecto que Él tiene para nosotros. Entonces nos quedamos mirando el panorama del entretenimiento. El profeta Isaías estaba planteando en su escrito profético estas mismas problemáticas que nosotros vivimos en Puerto Rico. Y la aplicación que podríamos hacer en este escenario es hacernos una pregunta. ¿Qué está distrayendo? ¿Qué es lo que está distrayendo? ¿Qué es lo que distrae y afecta mi ejercicio de profundizar en mi relación con Dios? ¿Qué está distrayendo? Porque yo todos los años comenzamos, quiero leer la Biblia. Quiero orar más. Pero termina el año y no leyó la Biblia ni oró más. Oró menos. O sea, ¿es o no es? Ahora, hay algo que te está distrayendo. Y descubrir eso que te distrae te va a llevar a rendirlo delante de Dios y decirle, voy a dejar esto y voy a tomar el tiempo para acercarme más a Dios, para profundizar más en su palabra, para que entonces yo pueda crecer cada día más y yo pueda dar testimonio con mi vida de la obra transformadora que Dios está haciendo. ¿Cuándo dicen amén? Es así. ¿Qué prácticas de mi vida me están entreteniendo tanto que causan ese desenfoque? Porque ese desenfoque no solamente afecta, escucha bien, tu vida con Dios. Si tu vida con Dios se afecta tu productividad en todo lo demás. Ya conmigo, productividad. Lo que afecta mi relación con Dios, mi desenfoque, si la fuente nuestra de vida es Dios. Si mi fuente de vida, que es Dios, está afectada, mi relación con Dios está afectada, todo lo demás va a entrar en un escenario de destrucción, en un escenario de desorden. ¿Es o no es? Sí. Andamos desordenados porque no estamos ordenados. Cuando, mire, lo más maravilloso es que acercarse a Dios comienza a ordenar nuestra existencia, ordenar nuestras emociones, ordenar nuestros pensamientos. Mire, ¿sabe que cuando usted aprende algo, ahora mismo su cerebro ahora mismo está creciendo? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted aprende algo nuevo, el cerebro hay neuronas que se realinean, se activan. El cerebro cambia hasta de color, se le pone más gris. Sí, no se queda como le dije la otra vez. Tiene capacidad de mascar información nueva, ¿verdad? De alimentar, de capturar información. El cerebro suyo ahora mismo está siendo formado, transformado. Si le hacen usted sale de aquí y le hace un estudio cerebral neuronal, su cerebro dice, no es igual porque la palabra de Dios está transformando tus pensamientos, tu mente, te está conectando con la fuente que es Dios. ¿Sabe? Eso es extraordinario. ¿Te atreves a dar un aplauso al Señor por eso? El Señor lo está haciendo. Por eso es que si tú conoces al Dios que te conoce, vas a aprender a vivir una mejor vida, entendiendo que también le perteneces. Por eso es que necesitas, conociendo al Dios que te conoce y a quien le perteneces. ¿Sabe? Profundizar tiene que ver con eso, con conociendo al Dios que te conoce y a quien le perteneces. Y esa es la parte, yo creo, que nos sentimos muchas veces desligados es que les pertenecemos a Dios. Conmigo, yo le pertenezco a Dios. Y algo que está haciendo Isaías en este proceso de reconstruir y de restaurar
de restaurar la mentalidad de la nación y del pueblo que está viviendo y que va a vivir este exilio, que va a pasar por toda una destrucción, donde van a ser esparcidos todos los sacados de la tierra, desconectados, desraigados de la cultura, de todo. Porque eso es lo que está pasando con Israel. Y la invasión de Babilonia y de los asirios lo que hicieron fue desarraigarlos, desconectarlos de su cultura, de su idioma, de todo, de su manera de interpretar. De hecho, en el exilio Israel cambia su manera hasta de cómo ve a Dios. Porque cuando estaban en Israel, ellos veían a Dios como el Dios que hace lo bueno, que trae lo bueno y lo malo. Ahora, en Babilonia, ellos van a aprender algo diferente y ven algo, dicen, es una teología en desarrollo. Ahora ellos dicen, no, hay un dualismo, hay una lucha, una batalla, porque ahora ellos ven el poder opresor del imperio babilónico sobre ellos, y ellos dicen, espérate, esto es una lucha en contra del bien y el mal, y nosotros fallamos en el proceso, así que nos toca arreglar este asunto creyendo que el Dios del pacto, que está sobre todos los dioses, si le somos fieles, Él es el único que nos puede sacar de este lío. Ahora, cuando tú entiendas que Dios es el único que te puede sacar de tus líos, tú vas a estar bien. Pero si tú estás pensando en otra cosa, en aquello o lo otro que puede solucionarlo, tienes un problema. Tu problema no es necesariamente la compañía para la que tú trabajas. Tu problema no necesariamente es la familia en la que vives, ni el apellido que tú tienes, ni con quién te casaste, ni con quién. No. Tu problema tiene que ver que no hay profundidad en tu relación con Dios. Y por eso no hay en ti las herramientas que te pueden ayudar a enfrentar con firmeza las decisiones que tienes que tomar. Pero cuando tú estás arraigado en Dios, cuando tú estás centrado en Dios, entonces tu vida es guiada no por las noticias, sino que tu vida es guiada por la noticia de Dios. Y la noticia de Dios es esperanza, es gozo, es control, es todo va a estar bien. Pero tienes que confiar en Él mientras vas caminando en el proceso. Eso se llama fe. Es así. Una de las cosas que yo aprendí es que me va a resolver mi problema no es alguien de este mundo. No, mi problema está resuelto porque yo le sirvo a Dios. Porque el problema soy yo, que tomo decisiones equivocadas porque soy guiado por entes equivocados, por información equivocada. Pero cuando estoy sentado en la revelación de Dios, en el plan de Dios, eso me alinea. Eso me permite a mí tomar las decisiones que me pueden llevar a la próxima etapa, el próximo proyecto, todo lo próximo. ¿Por qué? Porque Él es el que guía mi vida. Y me va a llevar a tener la capacidad de discernir hasta con quién voy a firmar un contrato. ¿Era eso? ¿Por qué? Porque esto se trata, y tenemos que aprender como creyentes, que más del conocimiento, que tiene que ver con más allá de la información que hemos adquirido. Porque información podemos adquirir, pero discernir en base a esa información se necesita dirección de Dios. Dios va formando en nosotros la capacidad, el carácter, para nosotros decir sí, pero decir también. Y uno de los problemas que grave tenemos nosotros es cómo decimos sí a qué y no a qué. Y andamos con nuestra alma llena de carencias, de necesidades y de deudas. De que alguien me debe esto, lo otro. ¿Es así o no es así? Porque alguien me falló, es una deuda. Alguien no me incluyó, es una deuda. Mire, si no te incluyeron, si tú andas conectado al plan de Dios, ¿qué tú dices? La soberanía de Dios está en control, así que no me tocaba ahora. Y dale gracias a Dios, porque no te tocó ahora. Que fue la persona que más tú confiaste. Pues dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque
el Señor tendrá nuevas oportunidades. La vida no se termina ahí, sino que enfócate no en tratar de convencer a esa persona. Y eso es uno de los problemas que tenemos, que queremos convencer a la gente o a alguien de que eres bueno o eres buena en algo. Eso te distrae. No, sé el mejor. Sé el mejor. Haz lo mejor. Yo siempre lo hice así porque yo miraba a Dios que me está evaluando. Y si tú haces las cosas como para Dios, que es lo que dice la Biblia, dígame como para Dios. Ahora, pensamos en eso siempre en el culto, ¿verdad? No, es en el trabajo, es en cómo ser padre, cómo ser amigo, el mejor amigo. El mejor trabajador en la línea. El mejor, ya eso no existe, los limpiabotas. Bueno, yo conocí un limpiabotas hace un tiempo atrás, tremendo limpiabotas. Una vez, yo creo que eso yo lo testifiqué aquí, siendo profesor, una clase, yo decía, cuando tú respetes esto, cuando tú respetes el don que Dios te dio, sea de limpiabote, cuando yo digo así, ese hombre se le salieron las lágrimas, sea de carpintero, lleva aquel hombre llorando pero gimiendo. Y cuando tú respetes eso y lo hagas como el mejor, Dios va a traer lo próximo. Pero si tú maldices tu trabajo, si tú maldices lo que el carro, la bicicleta, la patineta, lo que tienes, si tú andas maldiciendo, yo escucho gente, esta porquería, esta porquería, esta porquería, esta porquería. ¿Cuántos pecadores de esos hay aquí? Seguro que hay un montón. Esta porquería de nevera, esta porquería de cajo, esta porquería. Si tú maldices lo que te sirve, tú eres maldito como que no sirve. Pero cuando tú bendices lo que te sirve y tú buscas sacarle lo mejor y lo perfeccionas y te haces el mejor como si lo hicieras para Dios, entonces va a haber una promoción en tu vida. Va a haber una promoción. ¿Cuál? Ven conmigo, promoción. Dios te va a promover. Pero tiene que ser el mejor. Daniel fue el mejor en la cárcel. Búsquelo. José, el mejor esclavo, el mejor. Si tú eres el mejor, la gloria de Dios brilla sobre ti. Si tú haces lo mejor, la gloria de Dios brilla sobre ti y te ves sobre los demás, sobre reyes, sobre señores, porque eres que lo haces como yo esto y lo hace con orgullo. Yo me acuerdo que aquel muchacho que era zapatero, que limpiaba zapatos, me dice, empezó a llorar, me dice, yo voy a volver a hacer eso. ¿Sabes qué? Yo experimenté, porque yo le llevé 3 pares de zapatos y ese hombre me los trajo, que aquello, y se vistió con una ropa de como lo hacía, con su boina, con sus lacitos, se vistió. ¿Sabes qué? Y ahí el Señor lo promovió a otras cosas. Pero tú no puedes moverte más allá hasta que tú no valores lo que Dios te ha dado. Israel no valoró la tierra, no valoró el templo, no valoró el pacto, no valoró su relación con Dios y se distrajo mirando a los otros pueblos y le costó todo. ¿Qué le costó? Todo. Y el Señor le está advirtiendo a par de gente aquí sobre eso. No te dejes guiar por la manipulación de gente que quiere aprovecharse de ti para cumplir su agenda. Muchos aquí lo han sufrido, pero gloria a Dios que se han mantenido firmes y el Señor los ha sacado a borda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso?
Por eso ese verso dice, ahora, pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. Es interesante que dice Jacob, Israel. ¿Sabe que Dios creó a Jacob, pero a Israel lo formó? Entonces, una cosa es como tú naces y una cosa es lo que te formas. Formarte toma tiempo. Jacob era el nombre y la identidad de sus padres. Jacob significaba el que se adelanta o el que busca suplantar al otro. Esa es la identidad, pero se formó ¿en qué? En Israel. Dios formó a este hombre en un proceso y de Jacob llegó a llamarse Israel. O sea que tú naciste de una manera, pero en tu relación, yo quiero que esto lo entienda, tu relación con Dios te va a formar de tal manera que la gente te va a conocer, no por cómo naciste, sino cómo Dios te formó. El carácter y la identidad que Dios da. ¿Me estás siguiendo? Este escenario que tú estás viviendo es un escenario de formación, donde Dios está tomando la persona que llegó, pero Dios la está formando. Y yo le doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y el proceso de formar tiene una historia. Cada uno de ustedes son una historia. Está siendo formado. Permite que Dios termine la obra y la perfeccione en ti. Y tú no te sigas relacionando o afirmando por lo que era, sino por lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo no maldigo a nadie de lo que han pasado a través de mi vida. En un tiempo tuve resentimiento, pero he ido perdonando a cada persona, porque cada persona que me hizo dolor y me causó dolor, de cierta manera me hizo crecer. Me formé. Eso no es fácil, pero con la ayuda del Señor se puede. Con la ayuda de la comunidad, juntos, nos podemos ayudar. Y sabes qué, entonces podemos decir, mirar atrás y decir, wow, esa gente que me hizo daño. Usted mira esto, hasta te vas a atrever a decir, gracias por ellos, Señor. Yo me encontré en un momento dado dándole gracias al Señor por lo que me hicieron tropezar, que me hicieron daño, que me clavaron como dicen, el cuchillo por la espalda, como dice uno, que dice, pero esa persona vino a atentar hasta contra mi vida. Pero es algo tan raro que cuando tú aprendes a perdonar y aprendes a entender que son parte del proceso de Dios, tú de repente dices, ay, Señor, gracias por fulano, que si no hubiese sido por esa puñalada, no estuviese aquí. Apuñalado, pero vivo. ¿Está conmigo? Es así. Diga, amén. Y si no, hay. Pero el Señor te está dando un ungüento. Eso es bello. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes mirar la vida y tener paz. Yo soy una persona que tengo paz. Siento mucha paz. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo, me ha tomado tiempo. Pero aprendí que guardar ese dolor, Israel tuvo que aprender a perdonar a Babilonia. Tuvieron que aprender a perdonar y entender que eso que ocurrió dentro era parte del plan de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos escogieron un momento dado una dirección. Pero lo más maravilloso de eso saber es que tú tienes un Dios que dijo que tú le perteneces. Y como tú le perteneces a Él, diga conmigo, como le pertenezco al Señor, el Señor me va a guiar. Es así. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Tú eras Jacob, te formé como Israel.
cometiste errores, pero vas a pasar las cosas. O sea, yo a veces le digo a la gente, tú puedes decidir o seguir la voluntad de Dios y obedecer la ley de Dios y caminar y disfrutar ese caminar con Dios y decir, gracias Señor, porque en medio de las circunstancias tuve que resistirme a mí mismo. Y eso me causa dolor, porque ¿sabes qué? Tanto dolor, sí, mire esto, tanto dolor es decir no, como también salir de la crisis. La diferencia es que tú diciendo no, te mantienes en control. Cuando tú cedes y dices que sí, terminas en el control muchas veces de otro. Y hasta que el otro no te libera, o entra en un proceso más largo de romper lazos emocionales con aquel que tú te ligaste, que no te tenías que ligar. Y eso es así. Y hablando de esto, de todos los aspectos, sea emocional, económico, empresarial, de todo. Lo que te desliga de eso, te retrasa el proceso. Como que pega, ¿verdad? Lo que te desliga de eso, te retrasa el proceso. Entonces tú puedes decidir, o sigues avanzando y resiste y duele, pero entonces tú puedes dar gracias a Dios por la obra que Él ha hecho. ¿Dice amén? Entonces, diga conmigo, ya sé a quién le pertenezco. Ahora viene entonces lo próximo, conocer a Dios te informa sobre promesas que le dan seguridad de vida o que te dan seguridad de vida. En la experiencia de conocer a Dios vas a encontrar que Dios tiene unas promesas. Y lo lindo de esto es que Dios no falla sus promesas. Y Él le dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Ahora, Israel conocía ya esto. ¿Por qué? Porque ellos cruzaron el Mar Rojo. Cuando cruces por las aguas y cruzar lo siniestro de un mar que amenaza tu vida, cruzar y sobrevivir es algo extraordinario, pero solamente con Dios que tiene control de las aguas, tú lo puedes hacer. Las aguas que te aterran, las aguas que te pueden causar un momento hasta de un sacudimiento emocional en tu vida, van a ceder en la medida en que tú confías en que Dios está guardándote. Tú no puedes sola, tú no puedes solo. Pero el Señor te digo, yo ya preparé un camino en medio de ese mar turbulento. Tú simplemente mantente ¿qué? Afirmado. Él es, diga conmigo, Él es el que abre ese mar que yo no puedo cruzar. Él es el que abre ese mar que tú no puedes cruzar. Pero también te dice, yo estaré contigo. O sea, no es que tú no estás solo ahí. El Señor, ¿qué? La promesa es que no es que solamente lo cruce, es que el Señor va a estar ¿con qué? Contigo. ¿Cuántas veces los hijos le dicen al papá, papá, yo voy si tú vas conmigo? ¿Cierto? Es así. Cuando uno es más pequeño dice, yo voy si tú vas conmigo. Qué bueno, o tú vas con alguien que te acompañe. Qué bueno cuando tú puedes confiar en esa persona. Yo voy si tú vas conmigo. Qué lindo es saber que Dios está comprometido con este nuevo año que tú tienes por delante. Dice conmigo, Dios está comprometido conmigo en este nuevo año que está por delante. Conocer a Dios significa eso. Dice, cuando crucen los ríos, Israel, primero, Dios tiene un Moisés siempre para cruzar las aguas del Mar Rojo. Pero trajo un Josué para acompañarnos y pues porque nosotros le decimos, Dios, yo quiero que tú estés conmigo. Pero cuando Dios va a hacer algo en la tierra, busca a un hombre y a una mujer para acompañar a aquellos que necesitan sentir la seguridad. O sea, yo escucho gente diciéndole, Dios, acompáñame. Mira, aquí está esta comunidad. Hello. ¿Cuántos pudieron cruzar y están cruzando sus crisis conectados a esta comunidad? Amén. ¿Sabe? Ese estaré contigo es el que está a tu lado. El Señor te dice, estoy contigo. Esta comunidad.
si tú valoras esta comunidad, si tú valoras a la gente que está contigo, tú dices, Dios estuvo conmigo. Y tú apuntas a qué? Dios en la tierra apunta a tu comunidad de fe. Dios en la tierra apunta a la iglesia. Dios en la tierra apunta a lo que... Pero si tú quieres caminar solo, tú tienes un problema. Vas a fallecer solo. Y le estás pidiendo a Dios, necesito compañía, necesito que me acompañe. Yo recuerdo cuando yo estaba en un momento dado, eso lo he dicho miles de veces, que yo decía, Señor, yo necesito un ángel ahora. Y a veces a mí se me ocurren unas cosas a veces. Yo digo que Dios se ríe tanto de mí. Siempre ha estado riéndose de mí, el Espíritu Santo. Y yo decía, Señor, yo necesito un ángel ahora. Yo estaba pastoreando en los puertos. Yo estaba allí tirado en el altar y yo allí, a moco tendido. Y voy a contar hasta 3. Ese soy yo. Voy a contar hasta 3. Y si no me toca, me voy. Estaba yo. Y pensé, 1, 2. Y desde ahí 3. Cuando yo miraba la puerta que estaba allá, yo digo, 3. Y sentí una mano que me tocó. Y yo, me está tocando. Gracias, Señor. Escucha la voz, una voz que me dice, Benji. Era mi esposa. Benji, te están esperando ahí. Hay que empezar el culto. ¿Será el ángel? Yo dije, el Señor la puso a mi lado. Y me está diciendo, yo estoy contigo. Puse a ella. Entonces, yo no creo en ese cuento de gente que anda sola. Tú andas solo porque quieres. Porque el Señor te dio una comunidad de ángeles para caminar contigo. Y yo no tengo que ver ángeles celestiales. Dios trajo ángeles, gente a mi lado, que andan conmigo, que me guardan, que me cuidan, que me preservan para enfrentar las crisis. Por lo tanto, por eso yo decidí no caminar solo. Voy a caminar con la iglesia del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Dale un aplauso al Señor por eso. Eso es así. Ahora tú decides si andas con un ángel o andas con un diablo. Si tú sales de aquí y te vas con un diablo, pues entonces dice tu consejero, pero eso no, aquí eso no pasa. Pero eso puede pasar. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarás las llamas. Y le estaba diciendo ahí, cuando lleguen los momentos en que seas invadido y que vengan los ejércitos quemando y sacudiendo, ¿sabes? En medio de la invasión yo voy a estar contigo. ¿Sabes? Dios le está diciendo a Israel, le está diciendo, yo te guardé en el mar y traje a un hombre, un Moisés en el Mar Rojo. Trae un Josué para cruzar el Jordán y conquistar la tierra. Pero él le dice, pero aún cuando te invadan los enemigos y le peguen fuego a la ciudad, yo voy a estar contigo. Y voy a tener ahí a los hombres y a las mujeres de Dios que van a guiarte a la próxima etapa en este proceso de exilio. Dice, en medio de ese fuego, yo te voy a preservar. Ahora, cuando llegue el momento de donde tú te sientas más devastado y devastada, ahí tú tienes que saber a quién vas a escoger para caminar ese proceso. Hay gente que se esconde porque no quieren enfrentar la realidad. Y esos quedan devastados. Pero hay unos que dicen, no, yo voy a caminar con mi comunidad. Yo voy a permitir que sea levantado y restaurado. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, yo te voy a preservar aún en medio del fuego. Le damos un aplauso al Señor por eso. Y eso lo tenemos que tener claro porque estamos comenzando un año y estamos profundizando en el conocimiento de Dios, en el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que te va a proveer y te promete seguridad. Por eso que le decía por eso dice, yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, el fuego. A Cus y a Seba en tu lugar, eran otros pueblos. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo.
Dios es tan personal que Él dice, Él dice, mira lo que dice, vas a pasar por el momento de dolor. No dice, no dice que no va a pasar. O sea, hay gente que vende un evangelio donde dice que no, tú vas a pasar aflicciones y vas a pasar traiciones, pero en medio de todo eso, el Señor va a estar contigo. En medio de todo eso, dice, yo voy en medio de esa crisis que tú vas a vivir, yo voy a estar contigo. Y voy a mover las cosas. Voy a sacar gente del camino. Te voy a preservar. ¿Sabe por qué? Porque te ama. Que entonces lo que mueve todo esto es el amor de Dios. Dios nos ama tanto y tanto que Él nos acompaña hasta cuando nos equivocamos. No lo avala, vas a pasar el dolor, pero Él te va a acompañar. ¿Me estás siguiendo? Tú decides si quieres sufrirlo. El Señor va a estar contigo, pero vas a sufrirlo. Pero el Señor va a estar ahí. Ahora tú decides si vas a mantenerte centrado y avanzar, o si vas a pasar por el fuego del juicio, el fuego de la prueba, pero no de la prueba que es, porque va a haber momentos de prueba que Dios te va a probar, pero Dios no te prueba para tentarte. Dios te prueba en lo que ya tú estás capacitado. Dios te da el examen y te prueba en lo que tú puedes para que tú puedas pasar, no es lo que eres débil, sino en lo que Él te ha fortalecido. Ahora, Satanás va a buscar tentarte y darte por la debilidad para destruirte. Pero aún en medio de eso, Dios dice, yo te voy a guardar y te voy a preservar. Por lo menos la vida pero tú decides. ¿A quién escuchas? Tienes que escuchar a tu comunidad. Al Dios hablando a través de este mensaje a tu vida. Te está advirtiendo. Cuidado con el fuego que está por delante. Yo voy a estar contigo, pero escucha la voz de Dios. El Señor quiere que tú sepas eso. ¿Todos dicen amén? Sí. ¿Sabe que Dios mostró a Israel su cuidado en su propia historia? El cuidado de Dios como promesa estaba evidente en la propia historia de su formación como pueblo. Esa historia está formada por los eventos donde la manifestación del cuidado de Dios fue una vivencia. ¿Sabes que la historia de Israel y su fe estaba escrita en una vivencia? El cruce en el seco del Mar Rojo bajo el liderazgo de Moisés, el cruce del río Jordán bajo el liderazgo de Josué, el fuego por la invasión de los pueblos enemigos, Siria, Egipto, Asiria y todo lo demás, era Dios mostrando, yo voy a estar contigo en medio, voy a levantar gente que va a estar contigo en medio de esa realidad. Para eso levantó la voz profética de Isaías. Dios te ha levantado un profeta en esta mañana a través de este servidor para alertarte y despertarte y que puedas discernir en esta entrada de este nuevo año, para que entonces cuando terminemos el año usted me pueda decir, pastor, gracias por aquella predicación del 12 de enero. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Yo espero escuchar eso. Y punto 3, conocer en profundidad a Dios erradica el temor que trae el futuro. Pensar en el futuro da escalofrío. ¿Cierto o no es cierto? Pensar en el futuro te sacude los pies. Pensar en el futuro da temor. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a resultar esto? Pero mira lo que dice el Señor, le dijo a Israel. Le dijo, no temas porque yo estoy ya conmigo, el Señor está conmigo. Dice, desde oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. O sea que le está diciendo, quizás hay muchos de los tuyos que ya tú no ves por causa de la invasión que va a ocurrir o que ocurrió. Pero el Señor dice, en medio de eso yo los voy a traer. Ahora, hay gente que ellos perdieron en el proceso, pero el Señor le dice, yo te los voy a traer. ¿Tú sabes qué? Una de las cosas que el Señor en un momento dado me dijo, Benjamín, prepárate porque hay unos que se fueron que van a volver.
que van a volver. Ahora, tú tienes que estar preparado para cuando Dios va a hacer eso, porque alguien que se fue de tu vida y se fue y te laceró la vida y va a volver, tú tienes que estar preparado, sano, listo para recibirlo y de él decirle, mira lo que ha hecho el Señor. ¿Cierto? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Sabes que aún en el proceso de restauración, Dios dice, hay gente que se fue, vienen a tu vida. Ahora, Dios te está preparando para cuando ellos te vean, digan, wow, qué transformación extraordinaria Dios ha hecho. Él dice, al norte le diré, entrégalos, al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Mire esto, Dios no va a traer cualquiera. Dios va a traer a aquellos que han sido formados. Hay gente que Dios está formando que los va a traer. Mira esto. Hay gente que se fueron de tu vida, nuestra vida. Mire esto, que Dios los está formando. Por eso es que usted tiene que estar formado para que pueda entender ese nuevo tiempo. Preparado para poder enfrentar ese nuevo tiempo. Dios te está y nos está preparando para un gran tiempo. Un tiempo de poder mirar a esa gente que un tiempo los vimos, que no entendimos quizás muchas cosas, pero ahora le podemos mirar y decir, oh, Señor, gracias por la transformación, porque según tú me has formado a mí, también lo formaste a ellos. ¿Alguien puede entender eso? Hay cosas que tú y yo no entendemos, pero Dios te está diciendo, no es asunto que tú lo entiendas, es que puedas aceptar, ya conmigo, aceptar el proceso. El proceso de Dios, aceptar el proceso de Dios, te va a permitir a ti discernir. Decir, gracias, Señor, porque en esta experiencia de formación, mi carácter y mi vida no será igual. Ahora estamos yendo de gloria en gloria. Wow. De gloria en gloria. No tengas temor. No, y no tener temor significa, con esto estoy cerrando, es callar el grito de tus emociones. Porque todos tenemos un gritón por dentro que se aterra. ¿Es o no es? Algunos que lo exteriorizan y empiezan a gritar aterrados. Hay otros que se lo callan y están hervidos por dentro. ¿Es o no es? Sí. Pero el Señor te está diciendo, confía en este proceso. Confía en este proceso. Tu mente, las capacidades que tú tienes, están siendo transformadas. Y hay una sabiduría de Dios que se está añadiendo por consecuencia de superar este proceso, que cuando tú hables, escuche bien, delante de ellos, a decir, wow. Pero tú estás listo para eso. Una de las cosas que yo le he dicho al Señor, Señor, permite que las palabras que salgan de mi boca sean las tuyas y no las mías. Y eso lo aprendí a hacer no solo para predicar, sino para todas las cosas que yo hacía. Por eso es que muchas veces cuando yo me reunía con mi jefe para ir a cerrar un negocio de la empresa y él quería que yo dijera una mentira de algo que ofreciendo algo que no es. ¿Cuántos están conmigo? Yo le decía, yo no voy a decir eso. Y él me decía, tú tienes que decirlo porque tú eres mi asesor. Por ser tu asesor, yo no lo voy a decir. No, pero yo quiero que tú lo digas, porque si tú dices esto, ellos van a aceptarlo. Y yo, pero tú sabes que eso no es verdad. No, pero eso lo cubrimos con garantía, con aquello, lo otro. ¿Cuántos han escuchado ese tipo de dinámica? Yo le digo, no, yo voy a decir la verdad. Y la verdad es esta, Lo que pasa es que no sabía que yo había orado, que yo, según oré, me metí a estudiar e investigar sobre
lo reliable y todo lo demás que representaba el producto. Y decía, ¿sabes lo que pasa? Es que tú estás ofreciendo eso porque tú no conoces bien tu producto. Pero tu producto, aparte de eso, hace esto, tiene este nivel de longevidad de vida, tiene esto, y esto no hay que decir mentira para decir, vamos a decirle lo que, y cuando yo le digo todo eso, hace, eso yo no lo sabía, y dice, por eso me tiene aquí. Ahora, cuando tú, como hombre y mujer de Dios, haces tu trabajo, glorificas a Dios. Y no tienes que mentir. No tienes que mentir, porque hiciste ¿qué? El trabajo, y para eso está el Espíritu Santo en tu vida. O sea, si tú el Espíritu Santo lo tienes más que para hablar jeringosa, lo cual no es así, porque el Espíritu Santo no es para eso solamente. Ni es para eso, porque no hablas jeringosa. Cuando hablas en lengua es para hablar en el lenguaje del Espíritu, para hablar con Él, gloria a Dios, porque yo estoy orando para que muchos de ustedes hablen en el Espíritu y hablen lengua de verdad, para que su vida se pueda conectarse más con Dios en muchas áreas. Pero el Espíritu Santo es mucho más que para expresiones carismáticas que son importantes. El Espíritu Santo te da sabiduría, consejo, entendimiento, discernimiento, estrategias. Porque cuando se estaba fundando el mundo, Él estaba sobre las aguas preparando el escenario para la voz de Dios. Cuando Dios estaba ordenando el caos, el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas preparando el escenario en el caos para que la palabra de Dios, cuando se dijera, causara. De hecho, me gusta la versión antigua que dice pululaba. Dice la versión antigua que pulular es como que está preparando, poniendo los ingredientes necesarios para que se dé. Ahora, si el Espíritu Santo está sobre tu vida, entonces dile, gracias Espíritu Santo que tú me estás preparando para este año. ¿Nos dicen amén? ¿Lo creen o no lo creen? Yo quiero escuchar el testimonio de sus vidas. De esto. Va a ser un año diferente, pero es porque tú tienes un profundo conocimiento de Dios. Y le vas a dar a conocer al mundo por ese efecto de Dios en tu vida. Estemos en pie. ¿Cuánto dan gracias a Dios esta mañana? ¿Aprendimos algo? Aprendí mucho. ¿Sabes que yo me preparo, pero aprendo en la predicación? Más por lo que sé que Dios está aplicando en la vida de cada uno de ustedes. Si yo le fuera a preguntar a cada uno de ustedes, y no lo voy a hacer, pero yo podría decir, Yamil, dame una aplicación de lo que Dios te ha dado esta mañana. A mí podría hablarme. Te puedo decir, Joeli, dime algo, y Joeli, no te voy a poner a hablar. Ya sé, dime algo. Yo sé que cada uno de ustedes podría decir, en Salí, Jonathan, Yaris, Jorge, yo le podría decir, háblame algo. ¿Sabes lo que en una ocasión el doctor Canino, que ya partió con el Señor, el historiador, en una ocasión me escribió un mensaje por Facebook? Una de las cosas que me escribió, escuchándole predicar, reverendo, escuchándole predicar, me ha hecho muchas veces repensar mi fe. Y si tuviera la fuerza, me integraría a su comunidad. Y me escribió él. Y me dijo, luego de escuchar ese sermón, qué lindo sería establecer una mesa de diálogo para seguir profundizando en lo que se ha expuesto.
Cree la visión de uno de afuera. Dice, si yo tuviera la salud, yo me integraría a eso. Ahora, Dios le ha dado la oportunidad a usted de ser parte de esta experiencia. Siga pensando, escribiendo. Reflexione esta semana. Agarre esos textos que yo traje. Tome los puntos que prediqué y haga su propia reflexión. Y ahí tiene taller para toda esta semana. Y compártalo con alguien. Si alguien le invita a traer una reflexión, hable de esto. El Señor está con nosotros. ¿Nos dicen amén? Repite esta oración. Padre, gracias porque tú has hablado a mi vida hoy. Hoy yo puedo profundizar en el conocimiento de ti. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey y mi Señor. Ayúdame a caminar afirmado en esta fe. No vacilaré, me mantendré firme en el nombre de Jesús. Amén, amén.